Hoy vamos a hablar de anomalía total del retorno venoso pulmonar. Bueno, la anomalía total del retorno venoso es una malformación en la que no existe conexión directa entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Perdón. Todas las venas pulmonares se conectan con la aurícula, con la aurícula derecha o una de sus venas tributarias. Esto va a determinar una cámara de mezcla única, que es la aurícula derecha, o sea, esto quiere decir que el retorno venoso pulmonar y el retorno venoso sistémicos ¿sí? se van a unir y van a ingresar directamente a la aurícula derecha. Por lo cual, sí o sí, este paciente va a tener que necesitar una CIA, ¿sí? Es un cortocircuito obligatorio de derecha a izquierda, que es indispensable para la vida. Y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo van a estar sometidos a infracarga o volumen minuto bajo, o sea, van a ser cavidades chicas o hipoplásicas. Algo para tener en cuenta en esta patología, que es una urgencia quirúrgica cuando hablamos de la anomalía obstructiva. ¿Cuál es la incidencia? El 1,5% de las cardiopatías congénitas en forma aislada, el 1% está asociada a dextroisomerismo, es una cardiopatía mucho más compleja. No hay predominio en el sexo, pero en la infracardíaca predomina el sexo masculino. La mortalidad espontánea en el primer año de vida es del 80% y es de muy difícil diagnóstico prenatal, por lo que su detección es muy poco frecuente. Desde el punto de vista embriológico, lo que vamos a encontrar es una anomalía en la conexión de las venas pulmonares con la aurícula izquierda. Esto genera un desarrollo insuficiente de la vena pulmonar común, hay persistencia de canales normales y una persistencia de las anastomosis embrionarias entre las venas pulmonares y las venas sistémicas. Acá les voy a mostrar una ilustración. Acá vemos que en el día 26 y 29 ¿sí? del feto vamos a ver la aurícula izquierda y un esbozo que emerge, que es la vena pulmonar común. Por otro lado tenemos el plexo esplánico, que posteriormente va a ser la vasculatura pulmonar. El plexo esplánico está conectado con los conductos embrionarios, que son los que nombré anteriormente, que son estos, y que van a ser las venas sistémicas, son el sistema cardinal izquierdo y derecho, que van a formar la cava superior derecha y la cava superior izquierda, y el umbilico vitelino, que va a ser parte de lo que es la vena porta y los conductos hepáticos, que en un principio, bueno, están unidos al plexo esplánico. Una vez que la vena pulmonar común se une al plexo esplánico, estos conductos embrionarios involucionan, desaparecen y finalmente quedan las venas pulmonares conectadas a la aurícula izquierda. ¿Qué pasa en la anomalía total de retorno venoso? La vena pulmonar común no se une al plexo esplánico, o sea, queda totalmente desconectado y queda persistente, si esto no involuciona, los conductos embrionarios, o sea que las venas pulmonares van a seguir conectadas con las venas sistémicas. Bueno, acá vamos a hablar, Rami, un caso clínico. Bueno, esto es como para introducirnos en el tema, es una pregunta, es un caso clínico. Es un recién nacido de término, peso adecuado, hijo de madre diabética, que en las primeras horas de vida se constata cianosis e hipoxemia. Al examen físico el paciente está muy grave, satura 75-80%, está taquicárdico, taquipneico, oligúrico, tiene extremidades frías, tiene un relleno capilar enlentecido, los pulsos están débiles y tiene hepatomegalia. La auscultación R1 y R2 positivo, no tiene R3 y en este caso no se ausculta soplo. La pregunta sería, ¿cuál no es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Para este paciente? Tenemos enfermedad de membrana hialina, neumonía bilateral, anomalía total de retorno venoso o tetralogía de Fallot. O sea, ¿en qué piensan cuando yo veo un paciente así con estas características? ¿Y cuál no sería, digamos, la respuesta, ¿no? Vamos a esperar, dice que voten. Es muy difícil la pregunta por ahí. Sí, pero no importa, pues sirve para introducirnos en el tema, está bueno. ¿Cuál no es un diagnóstico diferencial? Aclaro la pregunta. Claro, ¿cuál?
Exacto, ¿cuál no es diagnóstico diferencial de este paciente, ¿no? En este caso. Finalizo la votación y mostrar la placa y después vemos los resultados, ¿te parece? Y así lo explico, dale. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, la respuesta correcta sería la tetralogía de Fallot. ¿Por qué? A ver, 25%, neumonía bilateral. 42% de neumonía bilateral y 25% de tetralogía de Fallot. Bueno, por ahí no se entendió bien la pregunta. Puede ser. Ahí voy a mostrar una placa, sí. Bueno, esto es una placa de un bebé que tiene un corazón chico, acá lo veo, o sea, lo que quiero decir es que no tiene cardiomegalia y tiene edema agudo de pulmón. ¿Sí? Y en el caso clínico que expliqué recién, es un paciente grave que tiene clínica de hipertensión pulmonar y bajo gasto cardíaco, ¿sí? Con esta placa. Con esta placa yo puedo pensar en una enfermedad de membrana hialina, podría ser una neumonía bilateral o una anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructiva como es en este caso. ¿Y por qué no es Fallot? Porque el Fallot generalmente cuando nace no es un paciente grave, sí puede, el síntoma principal en general es un soplo y una ligera cianosis, ¿sí? Y después con el tiempo el paciente sí se pone más cianótico y empieza con la clínica. Y la placa tiene hipoflujo pulmonar. Espero que se haya entendido. Sí, O clarísimo. sea, en este caso yo voy a pensar en una anomalía total de retorno venoso pulmonar obstructiva, obviamente teniendo en cuenta también los otros diagnósticos que dije anteriormente. Ahora Vamos. vamos a presentar otro caso. Dale. Espera que se me trabó. Este es un paciente que tiene 2 meses de edad, sí que consulta por broncoespasmos a repetición, a la guardia. Al examen físico presenta taquipnea, tiraje subcostal, mal progreso de peso, está bien perfundido, tiene rales diseminados bilaterales, Dressler positivo y a la auscultación un R1 positivo, un R2 fijo, permanente y desdoblado, tiene un tercero en foco tricuspidio con un soplo mesodiastólico de hiperflujo y satura 93%. El diagnóstico es una anomalía total del retorno venoso pulmonar, en este caso sería no obstructiva, y la pregunta es si mejora o no con la administración de oxígeno. Espero que vote las del 50% y te largo el resultado. Dale. Bueno, 88% respondió no y el 13% que sí. Exactamente, no responde a la administración de oxígeno porque es una cardiopatía cianótica, ¿sí? Donde hay una cámara de mezcla única, donde, lo que expliqué anteriormente. Acá voy a mostrar la placa de tórax. Se te colgó en la anterior. Me colgó sí. A ver si puedo con esto. Obviamente que si el paciente tiene una enfermedad Acá. respiratoria concomitante, puede mejorar algo la saturación, pero no mucho. Pero no mucho, no va a mejorar el 100%. Bueno, acá tenemos la placa de tórax de este paciente. Acá lo que voy a encontrar es una cardiomegalia, ¿sí? Que se ve perfecta, con hiperflujo pulmonar. La sospecha diagnóstica es una cardiopatía congénita cianótica con hiperflujo, y dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas con hiperflujo tenemos la anomalía total del retorno venoso pulmonar no obstructiva, pero podría ser también otra patología, podría ser una CIA con una anomalía parcial, una transposición de grandes vasos, que generalmente es de presentación neonatal, un tronco arterioso, que también es de presentación neonatal, pero además cursa con hipertensión pulmonar, o un ventrículo único con hiperflujo pulmonar. Bueno, ¿cómo es la clasificación anatómica? Tenemos las anomalías supracardíacas,
¿sí? Que son el 45% y son las más frecuentes. ¿Qué significa esto? Después vamos a ver igual una ilustración. En el 40% vamos a tener una vena vertical, a la que nosotros llamamos o mal llamada vena cava superior izquierda, o sea, las venas pulmonares se unen a un colector que sería la vena vertical y va a ir a desembocar a la vena innominada que posteriormente va a desembocar en la cava superior. En el 5% la supracardíaca desembocan en las venas cava superior. Un 25% la anomalía puede ser cardíaca, esto quiere decir que las venas pulmonares van a desembocar en el seno coronario o en la aurícula derecha directamente. El otro 25% infracardíaca, en vena hepática, vena cava inferior, vena porta o conducto venoso. O sea, las venas pulmonares van a desembocar acá. Y un 5% mixta, que es la menos frecuente, que es cuando hay una combinación de alguna de estas. Por ejemplo, las venas pulmonares derechas pueden desembocar a través de una vena vertical en la vena innominada y las izquierdas pueden desembocar directamente en la aurícula derecha. Bueno, acá tenemos un dibujo. Vamos a mostrar primero el dibujito, donde tenemos por acá las venas pulmonares que se unen a este conducto o este colector que sería la vena vertical y desemboca en la vena innominada, posteriormente en la cava superior y de ahí va directo a la aurícula derecha. Y por el foramen, como dije anteriormente, pasa a la aurícula izquierda. En el B tenemos una anomalía infracardíaca. Vemos las venas pulmonares que se unen a un colector que desembocan en la vena porta. Este colector va a descender por delante del esófago y una vez que desemboca en la vena porta va todo el flujo a la cava inferior y de ahí a la aurícula derecha y por el foramen a la izquierda. Esta es la cardíaca, donde las venas pulmonares a través de un colector desembocan directamente o en el seno coronario o en la aurícula derecha. Y esta sería la mixta, donde tenemos que las venas del pulmón izquierdo desembocan a través de una vena vertical en la vena innominada y las del derecho directamente en la aurícula derecha. Acá voy a mostrar unos videitos para que vean bien cómo es el retorno venoso. Van a ver lo que está en rojo, que está acá atrás, son las venas pulmonares que se van a llenar y se van a unir a un colector. Ahí se ve. Y este colector, que sería la vena vertical, como dije anteriormente, llega a la innominada y desemboca en la cava superior derecha y luego en la aurícula derecha. En la infracardíaca, lo que vamos a ver, si se ven las venas pulmonares acá atrás, que se van a unir a un colector. Ese colector va a descender y pasar por delante del esófago, va a atravesar el hiato esofágico, los conductos hepáticos, desemboca en la vena porta y luego en la cava inferior. Y la cardíaca, ahí ven las venas pulmonares en color rojo, que a través de un conducto, que acá se ve que es corto, va directamente a la aurícula derecha o seno coronario. ¿Cómo es la clasificación fisiopatológica? Las podemos clasificar en obstructivas y no obstructivas. Las obstructivas, o sea, es cuando hay alguna estrechez o alguna obstrucción a nivel del colector, lo que hablamos anteriormente, puede ser la vena vertical, puede ser el colector de la infradiafragmática. Y acá tenemos que el 100% de las anomalías infradiafragmáticas son obstructivas. Otro lugar donde puede estar obstructivo es en el foramen oval o la CIA. Y las no obstructivas, la mayoría son las anomalías cardíacas. Dentro de las obstructivas hay que ver en qué parte se genera la obstrucción. Por ejemplo, en la supracardíaca, cuando tenemos una vena vertical o cava superior izquierda que asciende buscando la innominada y esta vena pasa entre el bronquio izquierdo y la arteria pulmonar, ahí puede generar una estrechez
y se puede obstruir. Esto pasa en el 40% de los casos. Puede ser que se obstruya también en la desembocadura de la vena inominada o de la cava superior. En caso de que sea cardíaca, que es poco frecuente la obstrucción, puede ser que tenga estenosis en las venas pulmonares o en el mismo colector o cuando desemboque en la aurícula derecha. Y las infracardíacas, todas las infracardíacas, el 100% son obstructivas. ¿Y esto a qué se debe? A que es un colector largo y estrecho, o sea, tiene que recorrer un largo camino, tiene que pasar por los sinusoides hepáticos y también tiene que pasar por el hiato esofágico diafragmático y esto genera compresión. Bueno, esto nos va a servir para determinar las manifestaciones clínicas del paciente. ¿De qué depende? Va a depender de tres factores. Como dijimos anteriormente, del colector, que sea obstructivo o no obstructivo, de cómo es el comportamiento del ductus y de cómo se comporta la CIA o el foramen. Cuando el colector es no obstructivo, ya dijimos que es una patología de cámara de mezcla única. ¿Qué significa? Que el retorno venoso pulmonar y el retorno venoso sistémico llegan ambos a la aurícula derecha. A partir de ahí la saturación en todas las cavidades, a partir de la válvula tricúspide, va a ser igual. O sea, obviamente la saturación sistémica y pulmonar va a ser la misma. Si tengo un foramen oval amplio, ¿qué va a pasar? Las resistencias pulmonares van a disminuir en forma progresiva como en cualquier bebé. Una vez que disminuyan las resistencias, esto va a generar un aumento en el flujo pulmonar y se va a comportar como una CIA, pero va a estar insaturada, o sea, una CIA con signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando el colector es obstructivo? Ya dijimos que en las infradiafragmáticas el 100% de las anomalías son obstructivas. Entonces, cuando el bebé nace, los pulmones se expanden, el flujo pulmonar aumenta, hay una obstrucción, o sea, este flujo pulmonar se va a encontrar con una obstrucción en el camino. Esto va a generar un aumento de la presión hidrostática, un aumento de la presión venosa capilar y como respuesta refleja se va a generar una vasoconstricción arteriolar. ¿Sí? Sería como una respuesta antiedema. Esto genera edema agudo de pulmón, o sea, colector obstructivo, hipertensión venocapilar pulmonar, edema agudo de pulmón. Colector no obstructivo, resistencias pulmonares y presión pulmonar normal. Bueno, ¿qué pasa con el ductus? Con el ductus tenemos dos consecuencias favorables. Una es que va a evitar la presión sistémica o suprasistémica en ventrículo derecho, siempre y cuando hablamos de anomalías obstructivas, ¿sí? Y va a favorecer el flujo sistémico a través del cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué pasa con la CIA? Bueno, la CIA o el foramen es indispensable para mantener un flujo sistémico adecuado, obviamente indispensable para la vida. Si la CIA es restrictiva, o sea, una CIA chica, va a generar aumento de presión en la aurícula derecha, esto a su vez genera un aumento de volumen y de presión en el ventrículo derecho, como consecuencia hepatomegalia, ingurgitación yugular, sobre todo hepatomegalia, hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión pulmonar y además se va a agregar el bajo gasto cardíaco. Bueno, clínica. Entonces la clínica va a depender de los tres factores que dije anteriormente, ¿sí? Del colector, que sea obstructivo o no sea obstructivo, de la CIA y del ductus. Bueno, ¿qué pasa cuando una anomalía es no obstructiva? Como habíamos dicho en el segundo caso clínico, este es un paciente en realidad que está hemodinámicamente compensado, no es grave, tiene una cianosis leve, sufre de neumonías a repetición, mal progreso de peso, signos de insuficiencia cardíaca, taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, va a tener un Dressler positivo, esto es un latido de ventrículo derecho hiperactivo, y a la auscultación un primer ruido normal, un segundo ruido fijo permanente y desdoblado, eso es por la sobrecarga de volumen,
un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar y un tercer ruido con soplo mesodiastólico en foco tricuspidio, ¿sí? O sea, clínica de insuficiencia cardíaca más que nada, y esto se puede diagnosticar tanto al nacer como al mes, a los 2 meses o a los 3 meses de vida, o más, a veces más adelante. Y la obstructiva es un paciente muy grave con cianosis e hipoxemia, sufre de bajo gasto cardíaco, sobre todo cuando tiene foramen oval restrictivo, o sea, es un paciente que está disneico, mal perfundido, extremidades frías, pulsos débiles, a la auscultación tiene un R2 intenso, no tiene soplo o a veces puede tener un soplo de regurgitación tricuspidia por disfunción de ventrículo derecho. O sea, son dos pacientes totalmente diferentes. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo anterior. Uno es de presentación neonatal, el otro generalmente no, con cianosis leve e insuficiencia cardíaca. Y en la placa de tórax lo que voy a encontrar es la obstructiva, es un paciente sin cardiomegalia, como dijimos en el primer caso clínico, con hipertensión venocapilar pulmonar y edema de pulmón, esto es hiperflujo pulmonar pasivo, y en la no obstructiva voy a encontrar cardiomegalia más hiperflujo. Y hay un signo característico que es el signo del 8 o muñeco de nieve, que es por dilatación de ambas cavas. Acá tenemos una placa de la obstructiva sin cardiomegalia con edema agudo de pulmón, este es el corazón chico y el edema, el flujo pasivo. La no obstructiva con cardiomegalia e hiperflujo pulmonar. Y acá tenemos una placa con la imagen típica de muñeco de nieve o de 8. Esta imagen generalmente se da después de los 6 meses de edad. Es muy raro o es muy difícil encontrar esta imagen en un neonato. Este es un electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que vamos a tener es un eje a la derecha, voy a tener S profundas en D1 y acá tengo sobrecarga de presión en cavidades derechas, T positivas en precordiales derechas, que me habla de sobrecarga de presión en ventrículo derecho. El anterior era un electro de un neonato recién nacido y este es un electro de un bebé un poquito más grande, donde se ve mejor el eje hacia la derecha. Acá se ve bien las S profundas en D1 y el eje a la derecha, con sobrecarga también de volumen en cavidades derechas por RSR', o sea, bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Sí? Acá lo que sospecho acá es un paciente que tiene sobrecarga de volumen de ventrículo derecho, o sea, puede ser una CIA, no necesariamente una anomalía del retorno venoso. Bueno, acá hay una imagen de un ecocardiograma. Lo que veo yo acá es un eje subcostal, veo los dos ventrículos, las 4 cavidades, los 2 ventrículos y las 2 aurículas. Esto es lo derecho y esto es lo izquierdo. Lo que yo quiero mostrar acá más que nada es el cortocircuito de derecha a izquierda, no sé si se ve ahí en azul, que sería la CIA de este paciente. Este paciente es un neonato de 15 días de vida, acá todavía no tiene dilatación de cavidades ni sobrecarga de volumen, pero sí lo que llamaba la atención era el cortocircuito de derecha a izquierda, que no debería ser. Un paciente que estaba totalmente compensado, que sufría solamente de una ligera taquipnea y una ligera cianosis. Con esta imagen uno tiene que ir a buscar o sospechar en una anomalía del retorno venoso y buscar el colector. Este es un eje supraesternal, ¿sí? desde la supraclavicular, donde vemos el callado aórtico y acá este flujo rojo que sube y va a buscar la vena innominada que se ve dilatada, ¿sí? Esta es una anomalía supracardíaca, digamos la más frecuente, en vena vertical. Ese flujo rojo sería la vena vertical desembocando en la vena innominada. Acá lo que hacemos es colocar un pulsado al flujo para ver la velocidad y lo que vemos es que es un flujo de baja velocidad que no genera obstrucción. Esta imagen típica de flujo bifásico es
de flujo no obstructivo. O sea, era una anomalía total del retorno venoso pulmonar en vena vertical, o sea, supracardíaca no obstructiva. Acá en esta imagen son dos fotos donde vamos a ver la infracardíaca. Esta es la vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha y este es el colector, ¿sí? Que desciende, en realidad desciende, viene de acá y va a buscar a la vena cava. Este es un flujo obstructivo, ¿sí? Lo que vemos es una característica de alta velocidad, es un flujo fásico. Acá tenemos una imagen, digamos un video, más que nada para mostrar el colector infradiafragmático. Este es un eje subcostal y lo voy a pasar rápido, pero esto que está en rojo sería el colector infradiafragmático y este sería el flujo obstructivo. Bueno, como diagnóstico diferencial, pensar siempre en cardiopatías cianóticas. Dentro de las cardiopatías, una transposición de grandes vasos, que ya dijimos que es cianótica con hiperflujo, un tronco arterioso que además se le suma la hipertensión pulmonar, puede ser un ventrículo único, podría ser una hipoplasia de ventrículo izquierdo. Y después tener en cuenta las neumonías, neumopatías primarias, la enfermedad de membrana hialina si es un recién nacido de pretérmino, la hipertensión pulmonar persistente neonatal, tener en cuenta las causas, si el paciente tuvo asfixia neonatal, sepsis, aspiración de líquido meconial, hipoxia, acidosis, podría ser una hipoplasia de pulmón primaria o secundaria, digamos causas que generan hipertensión pulmonar severa. Secundaria, por ejemplo, una hernia diafragmática, tener en cuenta los antecedentes perinatológicos, ¿sí? Si la mamá consumió drogas, más que nada aspirina o indometacina en el embarazo, porque esto genera el cierre ductal y al nacer obviamente puede manifestarse con hipertensión pulmonar severa. Bueno, indicaciones de cateterismo. Cateterismo diagnóstico si es una anomalía total mixta, que no se puede determinar bien el colector, le pedimos un cateterismo. Si es obstructiva y también tenemos dudas con el eco, o en el postquirúrgico si queda alguna obstrucción residual, o sea, si el paciente no mejora y persiste con hipertensión pulmonar después de la cirugía, uno tendría que sospechar en una obstrucción residual y ahí le pedimos un cateterismo. Y terapéutico cuando tiene una CIA restrictiva, un paciente muy grave, antes de la cirugía, para septostomía, si hay estenosis de venas pulmonares o si hay estenosis postquirúrgica, como dije anteriormente. Bueno, y el tratamiento, este es un tratamiento en realidad antes de la cirugía, pero el tratamiento de la obstructiva es una urgencia quirúrgica, o sea, el paciente se diagnostica y el paciente se tiene que operar, ¿sí? Pero bueno, antes de la cirugía, tener en cuenta el oxígeno, asistencia respiratoria mecánica, ojo con el oxígeno porque es vasodilatador pulmonar y puede generar edema de pulmón. Las prostaglandinas, ¿sí? Se podrían indicar, quiero aclarar una cosa acá de las prostaglandinas, que se habló en la charla anterior, que no es que están contraindicadas las prostaglandinas, sino que hay que tener cuidado usarlas con cautela. ¿Por qué? Porque dijimos que por un lado favorece el volumen minuto, o sea, mejoraría el volumen minuto cardíaco y además a través del cortocircuito de derecha a izquierda mejoraría lo que sería la presión sistémica y suprasistémica del ventrículo derecho, pero por otro lado, a través del cortocircuito puede disminuir el flujo pulmonar y generar más hipoxemia. O sea, hay que tener cuidado con las prostaglandinas también. Bueno, sedar al paciente, corregir la acidosis, soporte inotrópico, optimizar la volemia. Vasodilatadores pulmonares también no está recomendado porque puede empeorar el edema agudo del pulmón. Y bueno, y si está muy grave, el ECMO. Y obviamente la cirugía. Y el no obstructiva, bueno, es un paciente que lo tratamos con diuréticos
hasta programar la cirugía y operarlo. Bueno, y como para terminar y resumir, dijimos que la anomalía total del retorno venoso pulmonar es una patología de cámara de mezcla única, o sea, los dos retornos venosos, o sea, la sangre oxigenada y desoxigenada van a desembocar ambos en la aurícula derecha y esto va a generar cianosis. Y a partir de ahí, la saturación igual en todas las cavidades, incluso en el circuito sistémico y pulmonar. La saturación va a depender del flujo pulmonar y el flujo sistémico. A mayor flujo pulmonar, mayor saturación. Si el colector es obstructivo, dijimos que el flujo pulmonar va a estar disminuido porque el paciente va a tener hipertensión venocapilar pulmonar. Pero si tiene una CIA amplia, el flujo puede estar normal o incluso aumentado. El paciente va a tener cianosis y edema agudo de pulmón. Pero si la CIA es chiquita o restrictiva, el flujo pulmonar va a estar disminuido y el flujo sistémico también va a estar disminuido. O sea, este paciente va a tener cianosis y además va a sufrir de bajo gasto cardíaco. Y en la placa de tórax característica es que no voy a encontrar cardiomegalia y sí edema agudo de pulmón. Y tener en cuenta siempre que esto es una urgencia quirúrgica. En el colector no obstructivo, el flujo pulmonar va a estar aumentado, va a tener una insaturación leve, se va a comportar como una CIA y en la placa de tórax voy a tener cardiomegalia más hiperflujo pulmonar. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Muy bueno, Gise, muchas gracias.